Lo que vamos a ver acá es por completo cómo queda estructurado el diseño de investigación, ¿verdad? Lógicamente, la universidad tiene un protocolo, o sea, tiene una forma establecida para el desarrollo de los procesos de investigación, ¿sí? Y entonces vemos, pues, de alguna forma, cómo quedan determinados estos elementos. Hoy veremos el ejemplo del diseño de investigación cuando es un tema de investigación y también cuando es una PPS, porque también tengo que mostrarles cómo tiene que quedar la PPS. Cuando ustedes ya vayan a práctica, tienen también que presentar su informe de práctica profesional supervisada. Entonces, tenemos los dos, ¿verdad? Eh, acá, esta es la carátula. Lo único que van a cambiar ustedes de la carátula, digamos, en la facultad, ¿verdad? La carrera. En este caso, en lugar de licenciatura, sería PEM con usted. Estrategias didácticas, que sería el tema de investigación. Aquí van los nombres y apellidos de la persona, el número de carnet y la fecha en que se presenta. Y el título acá otra vez de la investigación centrada. Las cuestiones son las generales. La introducción y la justificación se presentan al inicio, pero se hacen de último. O sea, usted arma todo su proyecto y ha armado todo el proyecto, viene y genera su introducción y su justificación. La introducción en el primer párrafo hace una caracterización del tema, ¿verdad? Nos dice de qué trata el informe, cuál es el tema que se está investigando, podría trabajar alguna cuestión de explicación de desarrollo histórico del tema, o sea, cómo el tema se generó y ha evolucionado, etcétera. Generalmente, después se hace referencia en un segundo párrafo al problema, qué es lo que está pasando hoy. O sea, en relación al tema de investigación, ¿qué está pasando? ¿Qué se está generando? ¿Ya? Hace referencia a eso, explica el problema, cuál es el problema que está pasando. En un tercer párrafo nos indica cuál es el objetivo, ¿verdad?, de la investigación. ¿Cuál es el objetivo que perseguimos al realizar esa investigación? ¿Ya? En un tercer párrafo. De igual manera, en ese tercer párrafo, ¿verdad?, decimos qué instrumentos vamos a aplicar, o sea, si es una encuesta, si es una entrevista, si es qué sé yo, una observación, una lista de cotejo, y de una vez indicamos a quién se les va a pasar, ¿verdad? Y lógicamente, se explica también qué tipo de investigación se va a hacer, si es una descriptiva, si es una explicativa, si es descriptiva explicativa, etcétera. ¿Sí? Y en estos últimos párrafos decimos cómo está integrado el diseño de investigación, o sea, de qué trata cada capítulo, ¿verdad? Como pueden ver, el capítulo 1, explicamos de qué trata. El capítulo 2, explicamos de qué trata. Tiene 3 capítulos, explicamos de qué trata el tercer capítulo. Eso es lo que tiene una introducción. O sea, la introducción hace posible que nosotros podamos conocer fehacientemente de qué habla el documento, cuáles son sus implicaciones o las características, ¿verdad? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el objetivo? La metodología, o sea, cómo vamos a abordar la investigación, ¿verdad? Bueno, todo lo referente a ese punto. Eso es lo que hace la introducción. O sea, por eso dice introducción, porque nos da un panorama de qué es lo que vamos a encontrar en la investigación que nosotros estamos desarrollando. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere ese valor. ¿Ya? La justificación, ¿verdad? Nuevamente la justificación en el primer párrafo nos habla nuevamente del tema de investigación que estamos trabajando, ¿verdad? Nos va a hablar también, ¿verdad? Si hablamos del tema, decimos, bueno, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? ¿Qué tanto nos puede afectar? O sea, hablamos del tema, sus causas y efectos. En un segundo punto, tenemos que hablar, ¿verdad?, de cuál es el objetivo y también, o sea, cuáles son los objetivos específicos que queremos investigar. Y también hablamos del por qué. O sea, si por ejemplo queremos investigar, qué sé yo, la importancia de la
de los recursos tecnológicos en la educación en era de COVID. Entonces empezamos a hablar, pues, del tema, cuál es el problema que se encuentra hoy, el manejo de las situaciones tecnológicas, las aplicaciones, la cultura en los maestros, en los estudiantes, cuáles son las causas del por qué no se aplica tanto, cuáles son los efectos, y el aporte, ¿verdad? Hablamos también de cuál va a ser el aporte, o sea, qué es lo que la investigación va a generar, cuál va a ser el nuevo conocimiento, qué nos va a dejar de enseñanza. Con esta investigación, ¿qué aprenderemos y qué podemos poner en práctica para mejorar, digamos, el problema que está pasando? Eso hace la justificación. El por qué es explicar el problema, cómo vamos a mejorar, qué es lo que vamos a aprender, qué es lo que nos va a ayudar el tema de investigación. Ese es el aporte. ¿Qué nos va a dar? ¿Qué nos va a dejar de nuevo? ¿Verdad? Justificación. La justificación no es una cuestión tan grande. También la introducción. Hay muchas introducciones que nosotros vemos que abarcan como 4, 5, 6 páginas. La que tenemos acá es una introducción pequeña que tiene 361 palabras, ¿verdad? Entonces, y la justificación exactamente tiene 290. Generalmente una justificación se va en 300 palabras. Eso no lo van a pedir, eso no lo va a decir la persona encargada de darnos, digamos, esos cursos cuando tengamos que ir a empezar a desarrollar la investigación. Ahora, los objetivos, estos objetivos de acá, recordemos que nosotros solamente los vamos a trasladar, porque estos objetivos ya los establecimos cuando delimitamos nuestro tema, donde establecimos nuestro tema, nuestro subtema, ¿verdad? Nuestro objeto de estudio, nuestra singularidad, y abajo sacamos los objetivos. Entonces ya solamente copiamos hacia acá nuestros objetivos, ¿sí? Copiamos hacia acá nuestros objetivos, ¿ya? Posteriormente a los objetivos viene el punto que a todo mundo, pues, ya como que coloca una parte de ponernos en contraposición, si podemos o no hacerlo. Entonces acá ya viene el marco teórico y recordemos que el marco teórico empieza a responder. El tema 1 corresponderá principalmente a lo que es el objeto de estudio, ¿verdad? El tema 2 corresponderá a lo que es el subtema y el tema 3 al gran tema. Entonces acá tenemos el marco teórico y empieza a hablar de estrategias didácticas. Acá es donde vemos cómo se establecen esas situaciones. Cuando empezamos a ver este tema, aquí podemos observar que hay una cita. Y esa cita corresponde a este texto. Acá, esta cita dice que se tomó de Juan 1996 y, y dice que las estrategias metodológicas se refieren al conjunto de actividades que permiten al estudiante encontrarse con los contenidos a partir de unos objetivos y contando con una serie de medios o recursos. Esta cita tiene 31 palabras. La podemos observar acá abajo, 31 palabras. Pero esta cita es menor a 40 palabras, pero como no está copiada literalmente, solo colocamos el nombre del autor y el año. Si la cita estuviera copiada literalmente, las citas menores a 40 palabras se encierran entre comillas. Viene el nombre del autor, el año, y le colocamos la página de donde extrajimos esa cita. Así tendría que quedar. Entonces, cuando uno está haciendo ya marco teórico, lógicamente las citas las ha hecho antes, ¿va? En una hojita aparte y hacemos todo. Pero siempre hacemos una introducción, hablamos del tema, hablamos de lo que dice el autor y terminamos con una pequeña conclusión.
siempre va a ser esa manera de poder trabajar nuestros procesos de investigación. Muchas personas, al momento de estar haciendo marcos teóricos, pues solo colocan esto, solo colocan el concepto. No hacen una introducción ni hacen una conclusión de lo que están viendo. Simplemente el concepto. Ahora, ¿por qué esta parte no está entre comillas? Porque la persona que está generando la investigación no la copió, sino que la parafraseó, o sea, la explicó con sus palabras. Tomó de base este autor, pero solo la explicó. Entonces, por eso no están encerradas entre comillas y por eso solamente lleva el nombre del autor y el año, no lleva el número de página. De esta manera empezamos a hacer todo nuestro marco teórico. Principalmente nos piden a nosotros que del 90 al 95% sea creación del investigador, o sea, lo que vaya en el marco teórico no sea copiado, sino sea explicado con las palabras de la persona que está haciendo la investigación. Ya vimos esta primera parte. Empezamos a ver acá. Cuando nosotros colocamos viñetas, colocamos el nombre del autor primero y de ahí trabajamos las viñetas. Colocamos lo que él dice. Las viñetas que vamos a trabajar son estas. ¿Sí? Nos vamos acá a viñetas y elegimos estas. Las viñetas tienen que estar alineadas aquí a la izquierda. No tienen que tener sangrilla. Tienen que ir así de esa manera. Si las copiamos literalmente, entonces acá ya tendría que ir el número de página. Porque acá arriba está el autor, es Sevillano 1995. ¿Verdad? Pero si fuera copiado, entonces aquí decimos página 45. Pero como la persona que estaba haciendo el trabajo no la copió, sino digamos, le explicó con sus palabras, entonces por eso no lleva el número de página. De igual forma acá, siempre que vamos a colocar viñetas, 2 puntos y tienen que ir pegados y alineados, ¿verdad? Vemos acá que estas son copiadas literalmente. ¿De dónde? Del Mineduc 2010 de la página 6. Ya vamos a ver qué documento es ese, del Ministerio de Educación. ¿Ya? Y así sucesivamente vemos que empiezan a... Si vemos acá, no tenemos tantos subtítulos, porque la universidad nos pide que cuando estemos armando marcos teóricos, que no lo coloquemos tipo cuestionario, un subtítulo y contenido, subtítulo y contenido, subtítulo y contenido. No, es más el subtítulo y desarrollamos nosotros el tema. Eso es lo que nos están pidiendo. ¿Ya? Va. Ahora bien, pues vemos acá que seguimos hablando del tuertos. Ahora, acá ya hay algo diferente. Y vamos a ver qué es lo que tenemos de diferente. Lean eso, o vean eso, por favor, y ahorita yo les voy a explicar qué diferencia hay entre este párrafo de arriba y este párrafo de acá abajo. Bueno, acá vemos una cita que está entrecomillada, lleva el nombre del autor y la página. ¿Por qué está entrecomillada? Porque se copió literalmente. Es menor a 40 palabras, tiene 16 palabras, por eso colocamos la cita, colocamos al autor y la página. Ahora, esta cita de acá tiene 81 palabras, se copió literalmente. De Cruz, 2007, de la página 5. Pero como es mayor a 40 palabras, normalmente tendría que aparecer así el párrafo. Pero como digamos que todo esto, la persona que está investigando lo copió y lo pegó y tiene 81 palabras, es mayor a 40, todo el párrafo tiene que llevar sangría. Entonces nos ubicamos en la segunda fila, o en la segunda línea, esperan, y presionamos la tecla tabulador y automáticamente ya todo el párrafo se queda en segunda línea. De esta manera quedan los párrafos cuando nosotros estamos
citando literalmente y que es una cita mayor a 40 palabras. Tiene que quedarse así, con el párrafo, con toda la sangría. ¿Ya? Y en cambio acá no, porque es menor a 40 palabras, pues el párrafo es normal, entrecomillamos, colocamos el autor y el número de página. ¿Ya? Y esas son las dos diferencias que lleva el marco teórico. Aquí vemos que el marco teórico está. Este es el tema 2, 1.2, pensamiento crítico. Vuelve a hablar otra vez de pensamiento crítico, empieza a desarrollar el tema, hace sus citaciones directas, indirectas, ¿verdad? Y de acá el tema 2 se divide en dimensión del pensamiento. Ya tenemos esa primera división, desarrollo del tema, segunda división del tema, ¿verdad? Sigue siendo el tema 2, tercera división. ¿Verdad? Ahora este es el tema 3, habla de estudiantes. Estamos hablando de los estudiantes. ¿Qué son los estudiantes? Desarrollamos nuestro tema. Y estudiantes de nivel medio, que es el tema último, el 4. Y empezamos a desarrollar todo nuestro tema. Todo esto que vimos acá es el marco teórico. Si pudieron ver, el marco teórico no estaba saturado por subtítulos, sino lo que más tiene es desarrollo del tema. O sea, nosotros tenemos que desarrollar el tema, tenemos que explicarlo para que el lector lo pueda entender. Y ese es el marco teórico, ¿verdad? El marco teórico acá nos ocupa, digamos, esta es la página número 25, y inició en la página número 6. Tiene que tener mínimo 20 páginas. ¿Sí? 20 páginas de marco teórico. Ese es el marco teórico. Todo lo que tiene que ver con el documento. Ahora bien, después del marco teórico, viene algo que nos toca ahora desarrollar. La metodología, que es la que vamos a ver el día de hoy. Vamos a explicar en qué consiste la metodología. ¿Sí? Vamos a ver una cuestión, vamos a ir recapitulando un poquito y hablamos de que la metodología no es más que los elementos o la forma en que nosotros vamos a tomar la investigación, cómo la vamos a llevar a cabo. Eso se denomina como metodología. Entonces, en la metodología lo primero que establecemos es qué tipo de estudio vamos a abordar. ¿Sí? Pero aquí no es colocar conceptos, sino es explicar cómo o en dónde o para qué nos va a servir ese tipo de estudio. En este caso vemos que dice, la investigación que se presenta es de corte descriptiva y explicativa. O sea, quiere decir que el tipo de investigación es descriptiva y explicativa. Las estrategias didácticas utilizadas para el pensamiento crítico en los estudiantes a nivel medio, ¿verdad? Entonces, esto nos dice que lo que va a hacer es explica las estrategias didácticas utilizadas para el pensamiento crítico en los estudiantes de nivel medio. O sea, la investigación descriptiva va a explicar esas estrategias. Por tal razón es importante conocer lo referente al pensamiento crítico y cómo desarrollarlo en los estudiantes. Ahora, aquí en el párrafo explicamos que la investigación descriptiva nos va a ayudar a describir las estrategias y cómo podemos promover pensamiento crítico en los estudiantes. Eso es lo que estamos investigando acá. Es el tema de investigación de este punto. ¿Ya? Entonces, es lo que empezamos a ver, es lo que nosotros tenemos aquí. ¿Ya? Explicamos ese primer elemento, esa primera parte. El tipo, el enfoque de estudio, nos dice, se basa sobre el enfoque mixto de investigación. Ahora bien, cuando estamos hablando del enfoque mixto, aquí nuevamente explicamos en qué consiste el enfoque mixto de la investigación. Y si podemos observar, acá nos va a indicar lo siguiente, dice, el estudio se desarrolla bajo el enfoque mixto de investigación cuya finalidad es fortalecer el proceso de obtención y validación de la información. El medio bajo el cual se trabaja integrando la información en datos estadísticos según la naturaleza de otros.
Por otra parte, se realizará una triangulación para la explicación de las variables y las características de ellas. Nos dice que vamos a tener gráficas y nos dice que vamos a tener explicaciones. Y ahí estamos integrando el enfoque mixto. La población, la investigación como objeto de estudio en el centro educativo, ¿verdad? De la siguiente forma. Entonces, en el área administrativa se encuentra con la directora, orientadora ocupacional, el cuerpo de docentes, estudiantes. La población nos va a decir cuántas personas hay en el lugar donde nosotros vamos a investigar. Hay 3 administrativos, 4 secretarias, 28 docentes, 30 alumnos, total 65. Solo estamos tomando, digamos, un grado, una sección. Esa es población. La población va a hacer referencia a en dónde estamos investigando y a quiénes vamos a investigar. ¿Sí? A eso va a hacer referencia. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Automatizar. Que tengan. Licenciado, Dígame, dígame. ¿podría explicar un poco eso sobre la población? La población consiste en dónde va a hacer usted su investigación. Digamos que usted lo va a hacer en el Instituto Experimental. La población será los 450 estudiantes que tiene el Instituto Experimental. Si, por ejemplo, usted dice la importancia del docente en la educación híbrida, pero usted no lo va a investigar en ningún centro educativo, sino usted dice que lo va a hacer en el área urbana de San Pedro, la población va a corresponder a los 60,000, 80,000 o 70,000 personas que viven en el área urbana de San Pedro. Esa es población, o sea, la cantidad de personas que habitan en ese lugar. Cuando la población es muy grande, no tomamos población, sino tomamos muestra. Cuando la población es muy pequeña, entonces investigamos a todos. Cuando una población es pequeña, cuando es menos de 100. De 100 personas para abajo, es una población pequeña. Si pasa de 100 a 500, 1000 o miles, entonces ya tenemos que sacar una muestra para hacer la investigación. Entonces, la población es el total de personas del lugar donde vamos a hacer la investigación. No sé si ahí sí se comprende. Sí, licenciado, estamos bien. Vale. ¿Alguien más? Nuestro... Bueno, ¿no hay? Vale. Entonces, población, ¿verdad? La estamos definiendo. Ahora bien, en esto no necesitamos de sacar muestra porque estábamos tomando un grado y el total de las personas de grado son 38, o sea, es población. Más los administrativos, la secretaria y los docentes, solo son 65 personas. Son menos de 100. Podemos investigar a todos. ¿Sí? Podemos investigar a todos. Entonces, por eso, acá no sacamos muestra. Pero si, por ejemplo, aquí hubiera dicho el área urbana de San Pedro y el total de la población son de 80,000 personas o de 60,000 personas, o 30,000 personas, lógicamente nosotros no podemos ir a investigar a las 60,000 personas o las 30,000. ¿Ya? Tenemos que sacar una muestra. En cambio, acá solamente nos dice que es una sección la que se tomó. Entonces, por eso tomamos a todos. Las técnicas tienen que ver mucho con la forma en que vamos a aportar nuestra investigación. Las técnicas es cómo vamos a obtener esa información, de qué manera la vamos a obtener. Entonces, cuando empezamos a ver eso, ¿verdad? Nosotros empezamos a definir de qué manera o cómo vamos a identificar todas estas características. Entonces, vamos a explicar en este momento, ¿verdad? ¿Qué es la técnica? Dice que como técnica tendremos la encuesta. Esta se aplicará de forma virtual a las 65 personas definidas anteriormente utilizando formularios de Google Docs para conocer la opinión de ellos al respecto según la investigación. Vamos a hacer una diferencia entre técnica e instrumento.
La técnica es qué voy a utilizar para recabar la información. Y el instrumento es cómo lo voy a recabar. Por ejemplo, la técnica de la encuesta. O sea, la encuesta ya sabemos que es la hojita donde nosotros anotamos lo que nos dicen las personas. Ahora el instrumento es el cuestionario. O sea, encuesta se le llama al documento. Pero ese documento, a los diferentes tipos de preguntas, se le llama cuestionario. Entonces, la técnica es la encuesta, o sea, el documento en sí. ¿Y cómo vamos a recabar? Por medio del cuestionario, o sea, las preguntas que están dentro de la encuesta. ¿Ya? A eso se refiere ese valor. Ahora, puede ser, a nosotros nos van a pedir mínimo 3 instrumentos. Entonces, vamos a ver la observación participativa o no participativa, ¿verdad? Observación se desarrolla por medio de la verificación del investigador sobre el fenómeno para conocer de primera mano la información pertinente. Nos dice acá que vamos a utilizar la observación como la técnica. Vamos al instrumento. La información que se genere de la observación se registrará por medio de la bitácora de investigación. Entonces quiere decir que nosotros vamos a observar, pero la observación la vamos a registrar por medio de nuestra bitácora. ¿Qué es una bitácora? Un cuadernito. En el cuaderno ustedes van a ir haciendo las anotaciones de qué están observando, cómo actúan, qué hacen las personas. A eso le llamamos bitácora. Otro instrumento cualitativo porque dice que la investigación es cualitativa. ¿Ya? Entonces, el otro instrumento es el siguiente. Tenemos encuesta, tenemos observación, ya tenemos 2. ¿Va? Ahora, entrevista. Como elemento fundamental del proceso. Se obtiene por medio de un diálogo dirigido a los administrativos. Ahora entonces, decimos que es la entrevista. Ahora se llevará a cabo por medio de la cédula de entrevista consistente en una serie de preguntas. Pueden estar ordenadas, no, pero facilitarán el diálogo y la obtención de información. Puede ser registrada por medio de un audio o de un video con el consentimiento del entrevistado. Entonces lo que vimos acá es las técnicas, dijimos que técnicas. Ahora en los instrumentos ya decimos cómo vamos a registrar esa información que se va a obtener por medio de las técnicas de entrevista. ¿Ya? Entonces, de esta manera estamos armando nuestra metodología, o sea, la forma en que vamos a trabajar. Ahora registramos los recursos. En recursos tenemos computadora, cañonera, internet, impresora, cámara fotográfica, escáner, en los tecnológicos. En los humanos tenemos director administrativo de Universidad de Occidente. Perdón. Entonces,
esto no debe faltar. Coordinador general de investigación, tampoco. Asesor, tampoco. Ahora, estos son los que van a variar. Estos. ¿Por qué? Porque el director del centro educativo está en nuestra población. Docentes está en nuestra población. Estudiantes está en nuestra población. El investigador es usted. Entonces, los que van a variar son estos, ¿va? Dependiendo de dónde los hagamos. Institucionales, Universidad de Occidente, Extensión San Pedro, y esta investigación se está haciendo en el Instituto Nacional Experimental de Educación Media Básica con Orientación Ocupacional, nada más. ¿Sí? Los físicos, edificio de Universidad de Occidente, edificio del Instituto Experimental. En papelería de útiles, resmas de papel bond, folder tamaño carta, lapicero, lápices, engrapadoras, sacabocados. Financieros, acá en el financiero lo que vamos a explicar es esto. La investigación será financiada en su totalidad por el investigador. ¿Verdad? Eso es lo que estamos estableciendo, ¿ya? Entonces, de esta manera, es como nosotros ya hemos establecido, pues, nuestra metodología. A esto le llamamos metodología, o sea, le llamamos metodología a la forma, al proceso de cómo vamos a abordar nosotros la investigación, cómo la vamos a llevar a cabo, cómo la vamos a realizar. Entonces, a eso le llamamos metodología, ¿verdad? ¿Alguna pregunta que tengan, por favor? ¿Alguna pregunta que tengan en relación a lo que estamos viendo de metodología? ¿No hay preguntas? Entonces, después de este punto, nos piden un índice. El índice no es un índice general, sino es un índice solamente del marco teórico, de los temas que trabajamos en el marco teórico. Estrategias, pensamiento crítico, dimensiones, instituciones, importancia, ¿verdad? Para que se pueda desarrollar. Posteriormente, un cronograma. Este cronograma nos lo da la universidad, ¿sí? Es el que nos da la universidad. Entonces, ya solamente lo pegamos hacia acá. Lo que vamos a cambiar son los meses, ¿verdad? Pero lo demás queda de esa manera. El presupuesto de la investigación es este, ¿sí? El presupuesto de la investigación también es formato que ya la universidad estableció, que nos lo dan. Lo que van a cambiar pueden ser las unidades y el precio, o sea, cambiará esto. Pero esto no se puede quitar. ¿Podemos agregarle algunos otros gastos? Sí, por supuesto, podemos agregarle algunos gastos. Pero aquí está, en lo general, cómo se desarrolla la parte presupuestaria. ¿Verdad? La bibliografía, que la colocamos en este punto. Y acá los instrumentos con los que vamos a investigar. Formulario dirigido a personal docente. El formulario es distinto que la encuesta, porque el formulario tiene preguntas abiertas y preguntas cerradas de opción múltiple, ¿verdad? Y mixtas. En cambio, si fuera solamente una boleta de encuesta, no lleva preguntas abiertas. Pero como es un formulario, sí es mixto. Entonces aquí hacemos una pequeña introducción, ¿verdad? Del por qué y para qué nos va a servir y qué necesitamos. Datos generales, profesión de la persona, tiempo de trabajo en establecimiento, puestos que ocupa. Esto es para los administrativos, personal docente administrativos. Entonces, ya colocamos información general, eso. Jamás vamos a apuntarle un nombre a la persona. Objetivos específicos. Entonces, ahora, datos específicos, estos se van armando según los objetivos. Entonces, acá tenemos nuestra primera pregunta y es mixta. La segunda pregunta y también es mixta. La tercera pregunta, ¿verdad? Y así sucesivamente construimos nuestro instrumento de investigación.
Lo que ven aquí en amarillo son los objetivos específicos. Coloqué el objetivo específico acá y acá generamos las preguntas que van a sacar información referente a ese objetivo específico. Las boletas de encuesta no se construyen a como yo quiera, no, se construyen según mis objetivos. Mi objetivo específico 1, las 4 o 5 preguntas que van a sacar información de él. Objetivo específico 2, las 4 o 5 preguntas que van a sacar información de él. Y así, el otro objetivo y sus preguntas. Terminamos, lógicamente, pues, generamos acá, gracias por su colaboración. Aquí los tenemos descritos de forma tradicional, pero estos hay que pasarlos a Google Docs, ¿verdad? O a Forms, porque estamos trabajando en la parte virtual. Aquí tenemos eso. Ahora, el formulario dirigido a estudiantes, ¿verdad? Acá ya cambia un poquito la información específica o general, género, grado, establecimiento, jornada, que es información de ellos. Edad, también podemos preguntarles. Aquí ya vienen nuevamente las preguntas específicas, ¿verdad? Viene mi objetivo general 1 y las preguntas de él. El objetivo general 2 y las preguntas que corresponden a él. El objetivo general 3 y sus preguntas. El objetivo general 4 y las preguntas que están sacando información, ¿verdad? De parte de él. ¿Ya? Y así, pues tenemos ya nuestra información. ¿Cuántas páginas nos está llevando el marco teórico o el diseño de investigación? Acá nos llevó 47 páginas. Por lo regular, entre 40 a 50 páginas, nos lleva un diseño de investigación. Y esto es un diseño de investigación. Un informe de práctica. Lógicamente, hoy solo vimos un esquema, la otra semana terminaremos de ver esa parte. Porque a ustedes les interesa conocer cómo tiene que ir establecido la parte de la PPS. ¿Ya? Bueno. El día de hoy terminamos de ver toda la parte teórica. La otra semana solo veremos un poquito más de la PPS y comenzaremos con análisis cuantitativo. Cómo hacer el trato de toda la información que obtengamos en las investigaciones. ¿Alguna pregunta que tengan, por favor?